Puede levantar tu mano y adorar. Puede levantar tu mano y adorar. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo gracias. Diga conmigo gracias. Mi Dios, por esta mañana, por este día que me regalas. Gracias por la lluvia. Gracias por estar en tu casa, con tu familia, con mis hermanos. Gracias, mi Señor. Ahora, mi Dios, deseo que me hables a través del consejo de tu palabra. Mi Señor, edifícame, consuélame, exhórtame y dame dirección. En el nombre de Jesús, gracias. Puedes decir gloria a Dios con ganas, puedes decir aleluya, puedes decir amén, puedes aplaudir. ¡Oh, gloria! Gracias. Hoy yo quiero enseñarles acerca de un pilar que ha sido clave del éxito en las organizaciones y las personas que los practican. Después de leer, orar, investigar, detallar, compartir, tengo aquí algunas conclusiones. Ese pilar o principio es el fundamental para que le vaya bien a todos los hijos de Dios. Amén. Si yo le pregunto, usted me dice un rotundo amén. ¿Quiere que a usted le vaya bien? Amén. ¿Mejor de cómo le ha ido? Amén. Okay. Bueno, voy a enseñar este pilar. La ausencia de este principio o pilar en las personas es la causa muchas veces de la derrota y la ruina de muchos. En su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida laboral y en su vida espiritual. La ausencia de este principio. A las personas y organizaciones que todo les sale bien y tienen éxitos son de principios y valores que se destacan por obedecerlos y por cumplirlos. Muchas veces miramos nosotros a algunas personas y nos preguntamos, ¿qué hace esa persona? ¿Qué hace ese matrimonio? ¿Qué hace esa familia? Que todo le sale bien. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando nos miramos al espejo muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no me va bien o no tengo éxito en mi vida? ¿Por qué pareciese que al final cosecho lo mismo? Después de dicho esto, hoy yo les quiero enseñar del tema, conociendo y practicando el pilar de la obediencia. Dice el texto así, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, añado yo, llamado Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Diga conmigo, conociendo y obedeciendo el pilar de la obediencia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Deuteronomio 28, 1 al 8 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, tu arteza de masar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que conmigo ahora, Dios, que tu palabra sea de bendición para mi vida. Puede decir gloria a Dios, puede decir amén. Por tales razones, entonces, iglesia del Señor, la palabra obediencia o el término obediencia,
es un término que tiene su origen y su significado. Número uno, su origen es un origen latino, una lengua muerta, pero es una lengua madre. De ahí salieron otras lenguas que hoy están en el mundo. Viene del latín. Y literalmente significa la palabra obediencia, la escucha atenta que conduce a la acción. Diga conmigo, escucha atenta que conduce a la acción. Eso significa la palabra obediencia. Pero profundizando más la palabra obediencia también es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Puede decir amén? Amén. Eso es obediencia. Acatar la orden de una persona que manda. Eso es obediencia. Manda. ¿Qué más es obediencia? Ok, también es acatar lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución y lo que dicen las normas. Aquí está congregado un grupo de personas que obedecen leyes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que fíjense, todos los comerciantes del casco histórico de nuestro municipio, el Consejo Municipal aprobó un ordenamiento. Es que todos los frentes de los comercios deben de pintarse de gris. ¿Ustedes han visto eso? Sí. Porque no lo están pintando de gris porque ellos quieren, no, porque hay un ordenamiento, hay una ley que los obliga. Y cuando la ley dice, usted y yo tenemos que acatar lo que dice la ley. ¿Usted puede decir amén? Amén. Ok. Pero también obediencia es la sujeción de la voluntad a la autoridad de los padres. ¿Dónde aprendemos los primeros rasgos de obediencia? En la casa. ¿Dónde lo aprendemos? En la casa. Y en la casa también aprendemos a qué? A desobedecer las normas de la casa, las normas del papá. ¿Se recuerda cuando usted y yo trabajamos muchachos? Empezamos allí a violar lo que decía papá, lo que decía mamá. ¿Verdad que sí? Lo que se decía en el colegio. Nos escapábamos, ¿verdad que sí? Confiesen sus pecados en este confesionario público, que nadie lo va a saber. Okay. Los más traviesos se iban los viernes a hacer las matines. ¿Se recuerdan las matines? ¿Se recuerdan los perros? Las matines. Yo nunca me fui para las matines porque ya era temeroso de mí. Yo me escapaba de ir a jugar básquet con el hermano Jaime algunas veces para rescatar para salvar y ganar para el desayuno. Jugábamos 20. Cuando la obediencia es esto, la sujeción a los padres, a las instituciones y a Dios. Usted y yo, porque estamos aquí, porque usted hizo estar aquí originalmente, no. Cuando usted entendió la palabra y usted entendió que la palabra dice, mis hijos no deben dejar de congregarse. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted anoche se preparó, usted anoche preparó la pinta, ¿verdad que sí? Manchó la cosa, bonito, yo era anoche como las 11 de la noche y estaba seleccionando mi pinta, mi traje, ¿verdad? Mis zapatos, acomodando, ok, porque tenía que presentarme ante ustedes. Usted dijo, yo no puedo ir a la iglesia así guachihuachi, feo, así, ¡ay, voy para la iglesia! Y así, porque usted vino a presentar un culto para Dios. Amén. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Eso usted se ordenó, usted se preparó. Porque usted entiende que Dios da una orden, que todos sus hijos de una fe semejante se congreguen en un lugar, lo consagran para Él y allí hacen su culto, allí adoran, allí alaban. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Allí nos instruyen, allí recibimos palabras, allí lloramos, allí nos alientan, allí nos consuelan, allí recibimos palabras que nos fortalece en nuestro diario vivir, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestros rollos. Allí recibimos palabra de Dios. En nombre de Cristo. Yendo de lo general a lo específico. En la Biblia, diga conmigo, en la Biblia. Se entiende por obediencia es hacer lo que Dios manda. Cuando la gloria de Dios. ¿Qué más? Como Él lo dice y cuando Él lo dice que debe de hacerse. Sencillamente esa es obediencia. Como se entiende en la Biblia la palabra, así es obediencia. ¿Qué es obediencia en la Biblia? En la Biblia es hacer lo que Dios manda. Cuando la gloria a Dios. Como Él lo dice y cuando Él lo dice y como debe de hacerse. Al nombre de Cristo. Y como en la iglesia entonces estamos aquí, queremos que aquí está el pueblo de Dios. ¿Quién está aquí? Está el pueblo de Dios. Diga conmigo, yo soy el pueblo de Dios. Levante su mano y diga conmigo, gracias Dios por convertirme en tu pueblo. Unido, acata la voz de Dios. Entonces,
en la Biblia es eso. ¿Sabes qué? En mis años de lectura y de estudio de la palabra, hay alguna historia que se impregna de uno. Y a mí me llenó de mucha tristeza cuando muchos años atrás leí esta historia, la historia del profeta joven. El profeta joven era un muchacho que oraba a Dios. Y Dios lo seleccionó para darle una palabra profética para que se la llevara al rey Jeroboam. Para que ahí Jeroboam, porque estaba haciendo algunas cosas malas, indebidas, se estaba apartando de la voluntad de Dios. Y Dios seleccionó al profeta joven. Y le dice Dios al profeta joven, aquí está la palabra profética, se la vas a dar al rey. Y cuando se está dando el rey va a pasar esto, lo otro y lo otro. Pero cuando llegues te dan la palabra profética, no te quedes allí, no comas, no bebas, no descanses. Entras por un camino y sales por otro camino. Perfecto. El profeta joven oyó la palabra, acomodó su sistema de transporte, que era una bestia, ¿ok? Y llegó al rey. Efectivamente dio la palabra. Cuando el rey en su soberbia quiso hacer así, levantar la mano y contra él, se le secó la mano. Y entonces el rey dijo, por favor, ruega a Dios para que se me sane. Oró a Dios al profeta joven y se sanó el rey. Dio la palabra y entonces de regreso efectivamente se fue. Pero ahí estaban unos hijos de un profeta viejo. Diga conmigo, el profeta viejo. El creyente viejo que tiene mala maña. Y entonces el profeta viejo le dice, prepárenme el asno, el sistema de tambores, y se fue y esperó, como conocía, esperó al profeta joven, porque él iba. Y cuando lo detuvo, le dije, ¿y cómo estás? No, yo vengo, pero dice, yo vengo de una palabra profética, pero Dios me ha dicho esto y esto. Y yo contó la historia, pues, el mandato de Dios. Y el profeta viejo le dice, a mí también me habla Jehová. Y se me ha aparecido un ángel y me ha dicho que te diga que vengas a mi casa, que comas en mi casa, que bebas en mi casa y que pernotes en mi casa y después te regresas. Y el profeta viejo convenció al profeta joven y se fue. Comió, bebió y descansó. Y el profeta viejo le dijo, ahí está la bestia, vete. Pero a mí le decía esa, el mismo Espíritu de Dios vino sobre el profeta viejo y le dijo, por cuanto has hecho, Dios Jehová te dice, por cuanto has hecho lo que no debías hacer, te irás, pero en el camino se te presentará un león y te matará. Vamos a esta Biblia. Primera de Reyes 13, 21 al 24. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho beber le ensilló el asno, y yéndose le tocó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuervo. Entonces, ¿qué nos ilustra esto? Que cuando Dios nos da una palabra debemos cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás convencido sobre un lineamiento que Dios te ha dado, que nadie te disuada, preferiblemente obedecer a Dios antes que a los hombres. El siglo XXI es el siglo de la tecnocracia. Algunos lo definen como la dictadura de la tecnología. Y cada día estamos descubriendo más cuando miramos de cada día la inteligencia artificial está sustituyendo a la mano de obra y está sustituyendo en áreas específicamente a la mente humana. Este siglo es un siglo de individualismo, de humanismo, de relativismo y de filosofía y ideologías materialistas que producen rebeldía y desobediencia en las personas. Entonces mira que hay una revolución de desorden. Hay una revolución de acabar del sistema de cosas establecidos, los principios de los valores. Hay un desorden terrible. Y usted mira cómo la gente se embarca por ahí. Aún eso está penetrando hasta la misma iglesia. Y esto me permite darle como una aplicación. Muchos jóvenes y adultos fracasan porque no están dispuestos a transitar la vida de la obediencia. Dígale que está a su lado. Si no quieres fracasar,
debes transitar la vía de la obediencia. ¿Qué hay que transitar? Te conmigo, Dios, ayúdame a transitar la vía de la obediencia. Dicen creer y temer a Dios, pero hacen lo que ellos sienten, lo que ellos quieren y lo que ellos miran, y por ahí toman sus decisiones. No están dispuestos a esperar su tiempo en fe. Entonces, el que quiere practicar el pilar de la obediencia, tiene en un momento dado, llega que tiene que esperar. Hay una palabra en inglés que se llama fast track, muy rápido. No, hay algunas cosas que no, en tu vida cristiana no se van a dar rápido. En tu vida cristiana muchas cosas son de proceso. Muchas cosas tienes que detenerte. Muchas cosas tienes que saber esperar. Entonces muchos fracasan porque no saben esperar. Quieren que la cosa sea tipo microondas, porque pertenecemos a la cultura light, que todo tiene que ser rápido. Y el Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, espéralo, detente, esfuérzate. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esfuérzate, esfuérzate. Y dice: y aliéntese en tu corazón. No desfallezca tu corazón, aliéntese en tu corazón. Si esperas a Jehová, aliéntate, fortalézate, anímate. ¿Usted puede decir amén? Amén. Entonces, esperar en Dios significa que Dios nos va a probar en este caso de evaluación. Dios nos va a evaluar. Muchas veces Dios en esa evaluación, en esa prueba, se va a tardar. ¿Por qué no me responde? Se va a tardar. Otras veces sencillamente Dios nos va a prohibir algunas cosas. No lo hagas. Y en otras oportunidades sencillamente no nos va a responder. 3 niveles de prueba que Dios tiene. Y en cada uno de esos niveles tú y yo tenemos que manifestar que estamos conociendo y practicando la obediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú y yo no obedecemos a Dios por abundancia de bienes. Obedecemos a Dios porque hemos entendido que muchas veces Dios se va a tardar, muchas veces Dios se va a prohibir y muchas veces no nos va a conceder las cosas, porque Él sí sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Algunas cosas que tú no necesitas revelación de Dios. Si tú eres un muchacho y una muchacha y te gusta un chico no creyente, te gusta una chica no creyente, no esperes revelación de Dios, no le ponga vellón a Dios. Voy a poner un vellón. Ándale, se me cae seguro, no necesita vellón. ¿Ah? ¿Qué vellón ni qué vellón? La palabra te dice: no te unas a yugo desigual. ¿Cuánto dicen amén? No, pastor, es que Él me agrada. En la iglesia no hay. Él me agrada, ella me agrada, pero es un mundano. ¡Es un mundano! ¿Cómo te quedó? Entonces ya eso de antemano, lo que se llama el lenguaje tácito, está tácito en la Escritura, que Dios te prohíbe esa relación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ay, no, pastor, este trabajito es bueno, estoy trabajando en este bar de lunes a domingo, pero no te vas a congregar. ¿Tú no ves que ese bar está impregnado de cosas raras y extrañas? Aguanta un ratito, pase la prueba, o ve que vendrá tu empleo justo legítimo, donde no estará en juego tu testimonio. ¿Te puede alabar el nombre del Señor? Y qué bueno saber que esto es de hoy, esto es de siempre. San Pablo supo entender la no respuesta de Dios a su oración. Y lo que le quedó fue aceptar y obedecer a Dios. Porque la obediencia a Dios es mayor que la respuesta misma de Dios a ti. Que uno anhela la obediencia a Dios. Porque la obediencia a Dios, Dios te va a impedir cosas. Pero te va a dar cosas mayores y mejores. Vayamos. 2 Corintios 12, 8 al 10.
Y para que la grandeza de las revelaciones, dice el apóstol San Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dicen que algunos que Pablo tenía problemas en la lista, o tenía un problema en una pierna, tenía una llaga en una pierna, tenía un impedimento físico que le detenía en hacer con mayor rapidez, con mayor fluidez el trabajo del agua. Entonces él dice que le fue dado un aguijón en la carne, y él lo define así: un mensajero de Satanás. Entonces San Pablo dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, que me avergüence, que me tumbe, que me quita mi orgullo, me quita, en términos de animal, me quita mi pedigrí, mi belleza, me lo quita. Y dice él, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y viene la respuesta de Dios, cuando Dios dice que no, cuando Dios prohíbe y cuando Dios que responde. Y me ha dicho: Señor Pablo, apóstol mío, grande que todo lo demás, me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Pero vea lo que viene ahora, porque esa gracia era mayor que la respuesta, era mayor que la mentira, era mayor que la sanidad, era mayor que el empleo, era mayor que la misión. ¿Cuántos años de vida? Y entonces el Señor le dice, y me dijo: bástate mi gracia, palabra de Dios, porque mi poder se perfecciona en tu fragilidad, en tu divinidad, en tu impotencia. Mi poder se perfecciona. Entonces el hombre dice: de buena gana me gloriaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Está bien, pues no me lo conceda. De buena gana me gloriaré. Si más bien, si tú te vas a derramar tu poder y mis debilidades para que reposes sobre mí el poder de Cristo, no me da respuesta. Contar que el poder de mi Cristo está reposando en mi vida, está reposando en mi familia, está reposando en mi negocio, está reposando en lo que yo hago, está reposando en mi servicio. ¡Al nombre de Cristo! El que no está dispuesto a obedecer se salta todos los controles. Óigame, el que no está dispuesto a obedecer se saltan todos los controles. En un momento, en un pasaje dado, el Señor le dice a Pedro, y lo llama en privado y le dice: Pedro, tengo una noticia. Es que el diablo me ha pedido porque te vas a zarandear. El diablo me ha pedido a ti en exclusividad. Tú eres un VIP para el diablo. Tú eres una persona muy importante para el diablo. Diga y no solo pila. Que a lo mejor tú eres un VIP. Persona muy importante para el diablo. Y el Señor le dice a Pedro, y Pedro le dice: yo, Señor, como siempre, yo, Señor, el que estuvo contigo allá en la transfiguración, yo, Señor, el que caminé contigo. Tú sabes, Señor, que yo estoy dispuesto, mire, a sacar mi espada aquí, pero esto frío que está aquí, esto frío. Y ahora después termina negando al Señor. Ahora después termina maldiciendo al Señor. Óigame, el que no está dispuesto a obedecer se salta todos los controles. Pedro, en santa confianza, le dijo lo que dijo el Señor, y ahora después estaba negando, maldiciendo al Señor. Hoy Dios, como ayer, está demandando obediencia a su pueblo por encima del servicio, por encima de lo que usted hace, por encima de sus dones, por encima de sus habilidades, por encima de su servicio, por encima de su diezmo, por encima de su ofrenda, por encima de todo lo que usted hace y espera hacer, y lo que usted tenga y haga para el Señor de una forma espectacular. Dios demanda de ti y de mí es obediencia. Dios demanda de nosotros es obediencia. 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que mis dones, que mis talentos, que mis habilidades, que mis capacidades. Es mejor que lo que yo hago. Mi obediencia, nuestra obediencia. Y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, no la obedeciste, Él también te ha desechado, para que no seas más rey en mi pueblo Israel. Palabra referida de Dios a través de Samuel para el rey Saúl. Es posible que hoy Dios nos esté hablando. Es posible que por mucho tiempo hoy Dios te haya estado dando algunas palabras, algunos niños, a alguna persona que está aquí, o a muchas de los que estamos aquí. Es posible que Dios nos ha estado demandando obediencia en el siguiente año. Es posible que esté alguien aquí que tiene que confesar y apartarse de su pecado. Es posible que Dios te lo mande. A lo mejor Dios te ha venido diciendo que tienes que romper con esas amistades y ese tipo de relaciones, conversaciones y prácticas malas que se han sobrevenido en tu vida, porque tú no eras así. Es posible. ¿Será que Dios te ha estado molestando sobre esas películas triple X? Esas películas pasadas de moda. Esa película que después que la miras, tú quieres mirar a tu esposo y a tu esposa de esa manera que miraste, pero que ese nivel de perfección no puede satisfacerlo él y ella, y después él te metió un espíritu aquí y empiezas a mirar para otro lado. Es posible que Dios esté demandando obediencia. Es posible que Dios está demandando obediencia a la exhortación, a esa dependencia de esos aparatos y dispositivos que te mantienen atado. Es decir, hay gente que está atada a los dispositivos, hay gente que está atada a una computadora, está atada a un teléfono. Si se le va la presencia, no tienen tortura, pero si se le va el teléfono, no pueden vivir, se le quita la paz y están estresados. Y venden cualquier cosa por conseguirse el aparato nuevo. Es posible que Dios te haya hablado y no has entendido que tu dependencia, tus redes sociales te están haciendo daño. Te están haciendo daño. Hace 3 años atrás me llamó un muchacho que tiene, es 30 años. De 30 años, digamos, de un país de esto. Me dice, lo estoy llamando porque usted es uno de los pocos pastores que me inspiran. Yo me vine de Venezuela, frío, me vine metido con mi esposa, casi cayó, y tenía una esposa bonita. Me vine de Venezuela casi cayó, frío. Llegué a este país buscando empleo, buscando trabajo, porque en la casa donde había llegado de la familia ya se hacía imposible vivir así hacinado, y empecé a buscar. Conseguimos trabajo, ella y yo, vamos a trabajar, pero yo empecé a conectarme con las redes sociales y yo era fan de mucha de esta gente que están en las redes sociales, que hablan en doble sentido, que hacen chistes del mundo de los gays, de los homosexuales, de la lesbiana, y eso me atraía, pero después que eso me atraía, y a pesar que yo era creyente y me sentía frío y estaba alejado de la iglesia, entonces eso me llevó a consultar algo que se llama el internet oscuro o el internet profundo, y yo empecé a consultar páginas y empecé a pagar algunas condiciones, y un buen día me llegó una llamada de uno de los promotores de esta página donde me estaban extorsionando, que si yo no pagaba X cantidad de suma de dinero, iban a revelar
el tipo de conversaciones que yo tenía allí. Alguna gente me pregunta: pastor, ¿usted no mira los estados? No miro ningún estado. Pastor, ¿usted no mira las redes? No miro ninguna red. Aunque estoy en la red, alguien me la trabaja. Pero yo no miro. Pastor, pero no se dio cuenta. No quiero darme cuenta porque quiero ser libre cuando estoy predicando. Amén. Y entonces me dice, me metí en un problema. Sentí que me estaba hundiendo en ese país. Tuve que pasar la vergüenza amarga de mi vida. Porque entonces tuve que hablarle a mi esposa, pasar la vergüenza. Y después entonces abrirme otro problema más con mi esposa. Y mi esposa es una mujer simpática, bonita. Y todo aquel descargo que tenía. Y tuve entonces que, para que esta gente no me siguiera, tuve que ir con ella a la comisaría y poner la denuncia para poder cortar a que esta gente no me siguiera extorsionando. Eso me llevó a pensar, y eso definitivamente a ella y a mí nos dio, eso fue como un alón, como un correazo, como así, un palmetazo duro, así fuerte, que me hizo reflexionar. Y buscamos una iglesia, llegamos a la iglesia, y en la iglesia donde llegamos la pegamos, nos recibieron con bien, y empecé a retirarme de todas las redes. Limpié mi Facebook, limpié mi Instagram, limpié lo uno, limpié lo otro, y durante un año me retiré. ¿Verdad que Dios ya está reprendiendo, amonestando, exhortando para que obedezcas? ¿Será que Dios ha venido ministrando sobre tu vida en la obediencia, que no tomas tus decisiones sobre tu flojedad y apatía espiritual? ¿Será que no has prestado atención al reclamo que Dios te ha venido haciendo con respecto a tu compromiso con el servicio que haces para Él? ¿No te das cuenta que Dios te ha reclamado la indolencia que tienes en función de que tu sector, de que tu grupo familiar, y algunas cosas en la iglesia, y algunas cosas en tu familia, y algunas cosas en tu casa funcionarían más y mejor si tú aplicaras mucho más? ¡Aleluya! Dígale a su lado, ¿es posible? Eso será para ti y para mí. Pero me gusta aquella vieja estrofa de aquel viejo himno que decía: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. La bendición está en la obediencia. ¿Me entendieron? La clave para ser bendecido está en la obediencia. Esa es la clave. No te preocupes, lo demás ya Dios lo tiene listo para ti. Lo que estás esperando que tome decisión de obediencia. ¿No te das que en la cuenta que en la casa no te tienen mucha confianza? Porque te has descubierto que eres un hombre que ha fallado continuamente. Pero mamá, tenme confianza. ¿No te das cuenta, muchacho y muchacha, que no confían más en ti porque te han puesto a prueba y no has pasado la prueba? Si obedeces, nada de lo que Dios tiene, nadie te lo va a quitar. ¿Cuántos de gloria a Dios? Cumplir el pilar de la obediencia no es nada fácil. Dígale que está a su lado: ¿ser obediente? No es fácil. Le pregunto: ¿ser obediente es fácil? No. ¿Ser obediente es fácil? No. ¿No es fácil? No es fácil, pero Dios demanda la obediencia. Es mejor que todos los dones, habilidades, capacidades, talento, ofrenda que usted y yo podamos dar. Porque para ser obediente se requiere valentía. Para ser obediente se requiere valentía. Que tú sabes que esa consulta que estás haciendo te está moviendo el piso. Y tú tienes que ser valiente para decir no. El Señor a Josué le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Usted y yo tenemos que ser valientes, porque obedecer no es tarea fácil. Y recuérdese algunos episodios de su vida, recuérdese algunos capítulos de nuestra vida, que cuando hemos fallado, que cuando hemos pecado, que cuando algo no ha pasado malo, fue porque desobedecimos. Algo no hicimos bien. Porque la valentía acompaña al obediente en sus decisiones. Muchas veces para obedecer hay que negarse a nuestros apetitos y deseos. Hay que negarse. ¿Usted se imagina? Por decirle algo. En la vida mundana, usted y yo teníamos la libertad de hacerlo. ¿Usted se imagina? Aquel hombre que está en un sitio aparte, se fueron a la compañía a hacer una presentación en un hotel del mundo. Nadie está. Y él había recibido información de ella, que él le caía bien a ella. Aún ella le había dicho: yo sé que usted es un hombre de principios, usted es un hombre responsable, yo sé que usted es un hombre temeroso de Dios, yo sé que usted es un hombre casado con 2 hijos, yo sé. Y él sabía que ella no era una mujer mala, era una mujer de casa. Pero las mujeres entran en crisis como los hombres entran en crisis en unos pasajes de su vida. Y entonces se fueron, y había aquel lenguaje invisible que usted sabe lo que ella sabe, y ella sabe lo que usted sabe. Nadie entiende eso, pero usted sí lo entiende, y ella lo entiende, y él lo entiende. Estaba ese lenguaje. Y fueron. Pasó el primer día de la presentación de su empresa. El segundo día, a medianoche, le tocaron la puerta, 12:30 de la noche. Todo el mundo estaba descansando. Él estaba descansando, estaba cansado. Le tocó ella. Se le presentó y le dijo: tengo mucho nervio y miedo, y le vine a tocar la puerta porque quiero que usted me acompañe y quiero dormir aquí en su habitación. Ya usted sabía. Ante esa situación, él me refiere y me dice: ¿qué hacía? No podía formar un escándalo allí. Y me dice: tome el riesgo. La hice pasar. Me fui por visitante a un baño y le dije: Señor, ayúdame. Cuando usted sabe que no puede caminar sin la ayuda del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Señor, ayúdame donde no hay nadie. Y ella le había dicho en conversación previa: yo no quiero escándalo, yo lo que quiero es estar una noche con usted, y que de esa noche quede un hijo, porque necesito un hijo suyo en medio de ese escenario. Digo, se fue al baño y dijo: Señor, ayúdame, debo comportarme aquí varonilmente. Él llegó a algo en esta mujer. Llegó, le cedió su cama, y entonces, como había un sofá grande en su cama, le dijo: Señor, permite que esta mujer se duerma. Dice, cosa que acostándose en la cama, me dice: como nunca yo había escuchado roncar a nadie. Yo me fui al sofá, y si vieron por la cámara, ella entró a mi habitación. Pero Dios me es testigo, y en mi integridad, y hoy puedo decir delante de Dios que yo no toqué a esa mujer que se me había dispuesto. Dios me dispuse esa noche a obedecer a Dios. Hay veces que hay que hacer un gran esfuerzo por cambiar integralmente.
sabe que tiene que hacer un gran esfuerzo por cambiar. Usted sabe que hay algunas cosas en su vida, naturaleza, situaciones, conexiones, relaciones, prácticas. Usted sabe, y usted sabe que usted es un hijo y una hija de Dios, que siente la presencia. Pero tú sabes que el diablo también está reclamando lo que él cree tener en tu vida. Y entonces es cuando tú tienes que hacer un gran esfuerzo para cambiar integralmente, obedecer a Dios. Si queréis ser felices, hay que obedecer. Al nombre de Cristo. Hay veces que tendrás que para poder desarrollar obediencia en tu vida, tienes que tener hábitos espirituales. Cuando hablamos espirituales, es que usted necesita orar. Óigame, no es magia. Usted y yo necesitamos orar. Hermanito, hermanita, curvilínea, bonito, si no necesita orar. El diablo no se te dé cuenta de camino, porque necesitas orar. Necesitas abrir la Biblia para que Dios te haga el milagro. Biblia cerrada no hace milagro. Biblia abierta, leída y meditada hace milagro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tendrás que desarrollar fe. Y en esa fe vas a ver la mano de Dios actuando en tu vida, quitando lo que hay que quitar. Y en esa fe Dios te va a dar los recursos para que sigas adelante. Deberás estar dispuesto a hacer lo que te demanda la autoridad de Dios en tu vida, conociendo y practicando el pilar de la obediencia. Si hay obediencia, hay bendición. Si hay obediencia, hay victoria. Si hay obediencia, hay respuesta. Si hay obediencia, estamos en la voluntad de Dios. Iglesia del Señor, he compartido el tema, conociendo y practicando el pilar de la obediencia. Conociendo y practicando el pilar de la obediencia. Oh, gloria a Dios. La obediencia la aprendemos desde muy chico. Cuando papi y mami me empiezan a decir no, hay un diferencia. Vamos a la escuela, vamos al colegio, a la universidad, y muchas veces el profesor, los maestros tienen que corregirnos y nos dicen no. Y llegamos a la iglesia y entonces empezamos a transitar la obediencia que agrada a Dios. Oh, hoy en día está usted y estoy yo. Usted y yo, ahora usted y yo también. Dios nos demanda hoy obediencia. Por encima de nuestros dones, talentos y servicios y lo que hagamos y hacemos para Dios, está lo que le agrada a Dios, es la obediencia. ¿Quiere sus ojos? Y cante. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, usted ha entendido. Yo sé, usted ha entendido la palabra que había para hoy. Este tema para muchos fue una realimentación, un repetir, porque usted conoce lo que es la obediencia. Pero conocerla y practicarla hay una brecha. Bueno, la exigencia de Dios es que tú y yo necesitamos practicar el pilar de la obediencia. Y entonces